Buenas tardes a todos, mi nombre es David Alzate y el día de hoy les vengo a explicar acerca del modelo OSI. Entonces, para empezar a hablar del modelo OSI es importante tener en cuenta el concepto de red. Entonces, una red es un conjunto de dispositivos que están conectados entre sí mediante cables u ondas electromagnéticas a través de un medio en el que intercambian información y comparten recursos. Teniendo esto en cuenta, podemos pasar ahora sí a lo que tiene que ver con el modelo OSI. El modelo de interconexión de sistemas abiertos, también llamado OSI, es un marco de referencia para la definición de arquitecturas de interconexión de sistemas de comunicaciones. Es considerado también como un lineamiento funcional para tareas de comunicaciones y modelo de referencia para los protocolos de la red. En otras palabras, gracias al modelo OSI, las computadoras y los dispositivos que tengan que ver con una red se pueden comunicar. Ahora, voy a hablar acerca del contexto histórico, ya que es bastante importante para este tema. En la década de los 80, el desarrollo de las redes surgió en muchos sentidos de una forma bastante desorganizada, en la que se produjo un crecimiento en la cantidad y el tamaño de las redes. Posteriormente, en este momento las empresas estaban dando cuenta de la importancia del uso de tecnologías de conexión. El problema era que las redes se expandían a la misma velocidad en que se desarrollaban estas tecnologías. Por así decirlo, las empresas no estaban haciendo absolutamente nada. Es por esto que, en el año 1984, la Organización Internacional para la Estandarización, ISO de sus siglas en inglés, investigó modelos de conexión y finalmente desarrolló el modelo OSI. Muy bien, ahora, es importante tener en cuenta que el modelo OSI se divide en 7 capas, que cada una cumple una función específica. Las 7 capas son las siguientes: la capa física, que es la número 1, enlace de datos, red, transporte, sesión, presentación y aplicación respectivamente. Entonces voy a empezar a explicar acerca de la capa física. La capa física del modelo OSI es la encargada de codificar en señales los dígitos binarios que representan las tramas de la capa de enlace de datos, además de transmitir y recibir estas señales a través de los medios físicos. Los ejemplos de medios físicos son los siguientes: los alambres de cobre, que son estos, la fibra óptica y el medio inalámbrico, que es el que todos conocemos, que es el Wi-Fi. La capa número 2 es lo que tiene que ver con la capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos es la capa responsable de la transferencia confiable de información a través de un circuito de transmisión de datos. Esta capa recibe transmisiones de la capa de red, que es la que voy a explicar a continuación, y utilizará los servicios de la capa física expuesta anteriormente. Sus principales funciones son: primero, proporcionar una matriz de servicio bien definida con la capa de red; segundo, manejar los errores de transmisión; y tercero, regular el flujo de datos para que receptores lentos no sean saturados por emisores rápidos. Un ejemplo de este tipo de capa tenemos el CSMA/CD, de sus siglas en inglés, Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. Ahora voy con la siguiente capa, que es la capa de red. En esta capa es donde operan básicamente los routers, ya que es la encargada de determinar la mejor ruta para enviar los paquetes a través de la red. Esta es la capa, por así decirlo, que incrusta la dirección IP de origen y destino al paquete. Y por último es la capa encargada de hacer que todos los datos salgan y lleguen al destino, incluso cuando los dispositivos no están conectados directamente o cuando las áreas son geográficamente distintas. Como he dicho antes, el ejemplo de esto son los routers, que son los encargados de esta capa. Número 4. Capa de transporte. Esta capa es la encargada de asegurar que todos los datos sean recibidos en el mismo orden en que fueron transmitidos. Es la responsable de la regulación del flujo de información desde el origen hasta el destino, que es importante que sea de forma confiable y precisa. Esta capa define cuándo y cómo debe utilizarse la retransmisión para asegurar su llegada. Para ello, divide el mensaje recibido de la capa de sesión en datagramas, los numera correlativamente y los entrega a la capa de red para su envío. El mejor ejemplo de esta capa es TCP, que es Transport Control Protocol. La siguiente capa es la capa de sesión. Esta es la capa que maneja la conversación entre su dispositivo y el dispositivo remoto.
En otras palabras, es una extensión de la capa de transporte que ofrece control de diálogo y sincronización con la aplicación del anfitrión. El ejemplo es el FTP, que es el protocolo de transferencia de archivos. La capa número 6 es la capa de presentación, que es la capa encargada de traducir el formato que el usuario desea ver. Esta capa se ocupa de los aspectos semánticos de la comunicación, o sea que describe la sintaxis de los datos a transmitir, estableciendo los arreglos necesarios para que se puedan comunicar máquinas que utilicen diversa representación interna para los datos. Como mejor ejemplo tenemos al Telnet, ya que pues hoy en día los programas que utilizan esta capa son muy pocos. Y ya por último tenemos la capa de aplicación. Esta es la capa que proporciona funciones de administración para respaldar aplicaciones distribuidas. En otras palabras, es la capa que todos los usuarios observan. Y como ejemplo tenemos WhatsApp, Facebook, YouTube, entre otras. Entonces, cuando se quiere ver un video, cuando se quiere ver una imagen, cuando se envía un mensaje, cuando se recibe un mensaje, etcétera, se está interactuando con esta capa. Y bueno, eso es básicamente lo que tiene que ver con el modelo OSI. Muchas gracias por escucharme. Hasta luego.